Naturak egin ninduen emakume, ule luzekoa ala laburrekoa, emakumearen begi sudur eta oagaz, gizakien tailerranaz, naturak emeki saritu zituen nire nerbioak, eta emeki atondu zituen nire hormona guztiak. Naturak busti ninduen odolez, gorputz osoan zabal zedin, eta horrela sortu ziren gero ideiak eta ametsak. Ni naizen emakume honetatik batzutan, izan ez naizen edo izan nitekeen nire pareko beste emakumei so geratzen naz. Nire amak nahi izango lukeen emakume ederra, emakume arduratsua, emazte ona, graziaz betea. Eta galdetzen diot nire buruari, ia zergaitik pasadudan bizi guztia dena irauli nahian, nire ametsak errealitate bihurtu nahian. Ze ametzik bizitza ezabatzen dutenean, zerua estali egiten da, eta itsasoek gatzez gainez egiten dute, eta arrakalaz betetzen. Todo lo veo suavemente, a martillazos de soplidos, a taladrazos de amor. Veo las 1001 cosas que me hacen ser mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. No podemos cerrar por eso los ojos al temor, podría devorarnos. Para contener esa sonrisa que viene, sumemos nuestra voz a la palabra, hagamos pactos de amor, treguas de dudas y que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Es necesario revertir el hechizo, ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder, de las antologías, ese que las encierra entre cuatro paredes cuando les pone un anillo. Las mujeres nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, haciendo resonar nuestra voz, de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables, con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y de nuestra nacionalidad, acarreando esperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas y transformando la realidad con nuestros caminos, incursionando al viento, vestidas de cometas, despeinadas, de flores deliberadamente presentes y abriendo mecha, apropiándonos de nuestro nombre, de nuestras agendas, asumiendo cambios, cambiando las cosas que no podemos aceptar, rebelándonos contra esa violencia que nos mata. Porque hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así, no más, como si fuera una cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los sujetos es capaz y tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Beldurri gabeko emakumea gara, izan gazteiz, libre eta aurrera. Joconda Belli, Gisela López, Eduardo Galeano.